Noticápsulas Venezuela Activa Audio. Resumen de noticias del domingo 12 de abril de 2020, tomado de La Ceiba, Infobae, La Patilla, El Nacional y otros medios. Les habla Eduardo Guerra desde Tenerife, Islas Canarias. La Vanguardia Ciudadana organiza un plebiscito virtual para apoyar la movilización de tropas norteamericanas hacia Venezuela. La organización, que nuclea a venezolanos independientes, solicitó en una carta al gobierno de Donald Trump la intervención militar para desplazar al régimen chavista. La emergencia en Venezuela, como el COVID-19, no puede retrasarse, afirman. Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, dice: Maduro o negocia su salida o lo van a negociar. El diplomático analizó los recientes anuncios del gobierno de Donald Trump contra la dictadura chavista y advirtió: esto va en serio. Va a haber una transición en Venezuela. Además, explicó cómo enfrenta el país el avance del coronavirus. Nuevo informe de la ONU indica que Venezuela es sumamente vulnerable a la pandemia. El informe señala que la insuficiencia de recursos médicos imposibilita que los procedimientos se realicen de forma correcta, pues la nación carece de camas y de personal en salas de cuidados intermedios e intensivos, equipos de protección, equipos biomédicos, medicamentos e insumos. Michel Cossack: la gente en Venezuela necesita desesperadamente comida y medicina. Maduro rompió el silencio sobre la escasez de combustible en Venezuela. Promete que el tema del combustible lo irán resolviendo en las próximas semanas. Agradece la comprensión del pueblo. Señaló que se le ha garantizado el combustible a los transportistas de alimento y al transporte público y que es un asunto propio de la guerra. PDVSA espera llegada inminente de 700,000 barriles de gasolina este domingo 12 de abril. Argus: Venezuela evaluaría recurrir a la intervención privada para paliar la escasez de gasolina. La capital en llamas. Se desatan incendios forestales en plena pandemia este 11 de abril. Se registraron al menos 11 incendios en zonas vegetales en todo el Valle de Caracas. Funcionarios bomberiles y de protección civil afirman que han intervenido en los siniestros más fuertes. Sin embargo, la falta de insumos, combustible, agua y unidades imposibilita proceder a la extinción de todos los focos. Voraz incendio consumió al menos 5 casas en la carretera Caracas-La Guaira. Densa capa de calima arropó a Caracas en medio de la crisis por el COVID-19. Elliot Abrams le advirtió a Nicolás Maduro que si no acepta una transición, esta ocurrirá igual, pero será más peligrosa y brusca. Guaidó: estoy enfocado en el objetivo, pero con la insatisfacción de que no hemos logrado la transición. Dijo estar dispuesto a lo que sea para lograr la transición en Venezuela. Para Guaidó, el régimen solo tiene el control del desastre y la tragedia en el país. Está en plena discusión en Miraflores la cabeza de Nicolás Maduro, asegura Carlos Vecchio. Delcy Rodríguez anuncia la extensión de la cuarentena nacional por 30 días, cumpliendo con órdenes de Nicolás Maduro, con el fin de mantener la curva aplanada de acuerdo con las cifras oficiales. Maduro informó la noche del sábado que no se reportaron nuevos casos de COVID-19 y confirmó extensión del estado de alarma por cuarentena para Venezuela. Maduro anunció que apenas esté controlado el virus, viajará a China. Venezuela tiene más recuperados que enfermos por COVID-19, luego de que 93 personas del total de 175 contagiados dieran negativo en la prueba de infección por el coronavirus y no presentarán síntomas en los últimos días, informó Jorge Rodríguez. Gobierno insiste en que hace miles de pruebas y no informa de nuevos casos. Jorge Rodríguez: Venezuela no reporta nuevos casos de COVID-19 este 11 de abril. 376 casos sospechosos de COVID-19 han sido atendidos en Mérida. Venezolanos migrantes cumplen cuarentena en 4 plantas educativas en San Antonio del Táchira. 133 venezolanos cumplirán cuarentena en los Caracas tras regresar en avión desde México. Régimen confinará en los Caracas a los venezolanos que retornen al país. Facultad de Medicina de la UCB pone a disposición un centro de consulta sobre coronavirus. ACNUR y OIM piden acceso igualitario en salud para migrantes venezolanos ante la pandemia del COVID-19. Embajada de Venezuela en Estados Unidos reitera solicitud para que detenidos por razones migratorias sean liberados. Familiares de policías metropolitanos insisten en su liberación. Lorenzo Mendoza, presidente del Grupo Polar, comprometido en garantizar abastecimiento de alimentos durante la pandemia. A pesar de la pandemia, caraqueños abarrotan el mercado de Quinta Crespo en busca de alimentos. Concecomercio: falta de combustible pudiera generar escasez e incremento de los precios. Uruguayos varados en Venezuela son rehenes de una postura ideológica, afirma un familiar. Barco chino trajo 312 chutos y tanques vacíos al puerto de La Guaira.
La embarcación AN-Ping 8, propiedad de una naviera china, pero con bandera panameña, atracó el pasado jueves 9 de abril. Hasta 12 horas diarias sin luz pasan habitantes de Mérida. Freddy Superlano tilda de inhumano los apagones en Barinas durante la cuarentena. Plantean reprogramar año escolar 2020 desde septiembre hasta diciembre. Es una propuesta de la Subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional. Considera viable que las clases del nuevo año escolar se inicien a partir del mes de enero del 2021. Se incendió el restaurante Amazonia Grill en Las Mercedes. El comentario de hoy. Este domingo de Resurrección, día 12 de abril, me valdré de los recuerdos para editorializar las noticápsulas. Leyendo las noticias de Venezuela, no pude evitar recordar aquella saga de películas llamadas Mad Max, la primera de ellas protagonizada por Mel Gibson, estrenada en 1975. El argumento era que en un futuro apocalíptico en el año 2021, la Tierra estaría sumida en una gran escasez de agua, petróleo y energía, crisis económica, caos social, las pandillas de facciones dominan las carreteras y donde no existe presencia del Estado por la crisis económica. Las peleas serán a muerte por un galón de gasolina. Pero en Mad Max, todo era ficción. Solo faltó decir que las escenas pasaban en la Venezuela del 2020. Parece mentira, pero es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. Es una pesadilla que ya dura 21 años. Es desesperante ver cómo el castrochavismo se apropió de la vida de los venezolanos, sembrando la desesperanza en su mente y convirtiendo el país en un infierno. Esta tragedia del socialismo del siglo XXI la estamos viviendo como en cámara lenta, pero no debemos dejarnos caer. La pelea es peleando. Afortunadamente no estamos solos. Mejor es ver el vaso medio lleno que el vaso medio vacío. El régimen tiene los días contados. Finalmente, hoy cerraré este comentario con la letra de la canción del cantautor español Joaquín Sabina. ¿Quién me ha robado el mes de abril? En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón.